1987, el mercado de valores global sufrió un ataque al corazón fulminante que pasaría a la historia como el lunes negro. Esto fue, en esencia, un colapso bursátil de proporciones épicas y, lo más aterrador, de una velocidad nunca antes vista. Las características que definieron este evento fueron principalmente tres. La venta masiva automatizada por ordenadores, conocida como Program Trading, que creó un círculo vicioso de ventas, una sobrevaloración previa del mercado que lo hacía vulnerable como un castillo de naipes, y un pánico contagioso que se extendió de Nueva York a Hong Kong y Londres en cuestión de horas. El índice Dow Jones se desplomó un increíble 22.6% en una sola sesión, el equivalente a que hoy te despiertes y descubras que casi una cuarta parte de tus ahorros se ha evaporado antes de que te termines el café. Para el ciudadano de a pie, fue ver cómo los ahorros de toda una vida, invertidos en fondos de pensiones o acciones, sufrían un golpe brutal sin previo aviso y sin una causa aparente y tangible como una guerra o un desastre natural. Ahora, viajemos una década adelante, a un mundo que miraba con asombro a los tigres asiáticos. En 1997, las economías de Tailandia, Indonesia, Corea del Sur y otras naciones del sudeste asiático eran la envidia del mundo, creciendo a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, este crecimiento estaba construido sobre cimientos de arena, y todo se vino abajo cuando Tailandia, incapaz de defender su moneda, el baht, tuvo que dejarla flotar libremente. Lo que siguió fue una crisis financiera en cadena que arrasó la región. Básicamente, se trató de una secuencia catastrófica de devaluaciones monetarias que provocaron el pánico entre los inversores internacionales, quienes retiraron su capital a una velocidad de vértigo. Sus rasgos distintivos fueron las monedas locales artificialmente ancladas al dólar estadounidense, un endeudamiento masivo de empresas y gobiernos en esa misma moneda extranjera, y una especulación inmobiliaria y bursátil descontrolada. El efecto para la gente fue devastador y muy concreto. Imagina que tienes una hipoteca en dólares, pero tu sueldo lo ganas en tu moneda local. De un día para otro, el valor de tu moneda cae a la mitad. Tu sueldo sigue siendo el mismo, pero tu deuda hipotecaria acaba de duplicarse. Empresas que eran rentables quebraron de la noche a la mañana, millones de personas perdieron sus empleos, y los ahorros de toda una generación se esfumaron. Y justo cuando el mundo intentaba comprender la magnitud del desastre asiático, una bomba de tiempo mucho más sofisticada estaba a punto de estallar en el corazón de Wall Street. 1998. Imagina un fondo de inversión dirigido por un equipo de ensueño, incluyendo 2 premios Nobel de Economía y los traders más legendarios de Salomon Brothers. Eran los vengadores de las finanzas. Este era Long Term Capital Management, un fondo de cobertura considerado tan brillante que era, literalmente, demasiado inteligente para fracasar. Su caída fue el casi colapso de esta entidad financiera que, debido a su enorme tamaño y apalancamiento, amenazó con provocar un efecto dominó y llevarse por delante todo el sistema financiero global. El problema fue que LTCM utilizaba un apalancamiento demencial, pidiendo prestado más de 30 veces su capital para apostar en diferencias minúsculas en los precios de los bonos, confiando ciegamente en sus modelos matemáticos. Cuando Rusia entró en default de su deuda ese año, provocó una volatilidad extrema que sus modelos no habían previsto, haciendo que sus apuestas, consideradas seguras, se volvieran catastróficamente perdedoras. Esto es como si apostaras todo tu dinero, y el de tus vecinos, a que mañana saldrá el sol por el este, una apuesta segura, hasta que un evento cósmico imprevisto cambia la rotación de la Tierra. De repente, la certeza se convierte en ruina, no solo para ti, sino para todos los que confiaron en tu sistema. La Reserva Federal tuvo que orquestar un rescate privado de $3.600 millones por parte de 14 bancos para evitar el desastre. Pero mientras los genios de las finanzas se recuperaban de su lección de humildad, una nueva forma de euforia, esta vez tecnológica, estaba inflando una burbuja de proporciones históricas. 2000. El aire estaba cargado de una nueva promesa. Internet, cualquier idea, por absurda que fuera, que terminara en .com, parecía una mina de oro. Empresas sin beneficios, sin un plan de negocio claro e incluso sin ingresos, salían a bolsa y veían sus acciones dispararse. Este fue el caldo de cultivo para la explosión de la burbuja.com en el año 2000. Este evento fue el doloroso pinchazo de una burbuja especulativa masiva, centrada en las empresas de base tecnológica y de Internet. Se caracterizó por una euforia irracional, donde las métricas tradicionales como los beneficios fueron reemplazadas por otras nuevas y absurdas como los globos oculares o el tráfico web. Inversores, tanto grandes como pequeños, vertieron miles de millones en compañías que, en retrospectiva, eran poco más que una buena idea en una presentación de PowerPoint. El ejemplo más icónico fue el de empresas como Pets.com, que gastó una fortuna en marketing, incluyendo un carísimo anuncio en la Super Bowl, para vender comida para mascotas online con pérdidas, antes de quebrar estrepitosamente. Para la gente común, fue como haber invertido todos sus ahorros en un billete de lotería que todo el mundo juraba que iba a tocar.
solo para descubrir que el sorteo estaba amañado por la propia realidad. Miles de empleados de estas startups perdieron su trabajo y sus opciones sobre acciones, que creían que los harían millonarios, se convirtieron en papel sin valor de la noche a la mañana. Y mientras el mundo se recuperaba de esta resaca digital, un evento de una naturaleza completamente diferente estaba a punto de sacudir al mundo de una forma inimaginable. 2001. Los mercados financieros operaban con normalidad. Nada en los modelos económicos o en los gráficos de los analistas podía prever el horror que estaba a punto de desatarse. Los atentados terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono fueron un cisne negro, en su definición más pura. Un evento totalmente impredecible con consecuencias devastadoras. Este no fue un colapso financiero, sino un shock geopolítico exógeno que paralizó la economía mundial. Inmediatamente, la Bolsa de Nueva York cerró sus puertas durante 4 días, la clausura más larga desde la Gran Depresión. La característica principal fue la incertidumbre absoluta. Nadie sabía si habría más ataques, si el mundo estaba al borde de una guerra a gran escala o cómo respondería la economía. Industrias enteras, como las aerolíneas y el turismo, se vieron al borde de la quiebra de la noche a la mañana. Un ejemplo cotidiano fue el miedo tangible en las calles. La gente dejó de volar, los centros comerciales se vaciaron y la confianza del consumidor, el motor de la economía estadounidense, se desplomó. Fue un recordatorio brutal de que el dinero y los mercados dependen, en última instancia, de una sensación de seguridad y estabilidad en el mundo real. El mundo post-11 de septiembre era un lugar fundamentalmente diferente. Y sin embargo, las lecciones sobre el riesgo y la complacencia parecían no haber calado lo suficiente, porque la madre de todas las crisis financieras se estaba gestando silenciosamente. 2008, el año en que el sistema financiero mundial se asomó al abismo. La gran crisis financiera global no fue un evento de un día ni de un mes, fue el resultado de años de excesos, desregulación y una creatividad financiera tóxica. En su núcleo, fue una crisis crediticia y de liquidez provocada por el colapso de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, cuyas ondas de choque se transmitieron a todo el planeta a través de complejos instrumentos financieros. Sus rasgos más notorios fueron las hipotecas subprime, concedidas a personas sin capacidad de pago, la titulización de estas hipotecas en productos financieros llamados CDOs, que eran vendidos a inversores de todo el mundo con calificaciones de riesgo falsamente altas, y el papel de los seguros contra impago, los ETCs, que crearon una red de riesgo interconectada y opaca. El momento clave fue la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de ese año, que desató el pánico total. Para el ciudadano medio, esto se tradujo en la pérdida de sus hogares por ejecuciones hipotecarias, la desaparición de sus empleos, a medida que las empresas se hundían y el rescate con dinero público de los mismos bancos que habían causado el desastre, generando una indignación social masiva. Fue la crisis que nos enseñó a todos qué significaban palabras como subprime, rescate bancario y riesgo sistémico. Pero incluso después de esta hecatombe, los mercados aún tenían sorpresas guardadas, esta vez cortesía de las máquinas. 2010, en el lapso de unos pocos minutos, el mercado de valores estadounidense se volvió loco. Sin previo aviso, el índice Dow Jones se desplomó casi 1000 puntos, perdiendo cerca del 9% de su valor, para luego recuperarse milagrosamente, casi con la misma rapidez. Este evento desconcertante fue bautizado como el Flash Crash. Fue una caída bursátil extremadamente rápida y profunda, seguida de una recuperación igualmente veloz, causada principalmente por el trading de alta frecuencia, HFT, y los algoritmos automatizados. Las características clave fueron la velocidad sobrehumana de las transacciones y la retirada repentina de liquidez del mercado. Cuando un gran fondo utilizó un algoritmo para vender una cantidad masiva de contratos de futuros, otros algoritmos de HFT reaccionaron en cadena, vendiendo frenéticamente y retirando sus órdenes de compra, creando un vacío que hizo que los precios se precipitaran al abismo en cuestión de segundos. Para un inversor humano que miraba la pantalla, fue como ver una película de ciencia ficción hecha realidad. Acciones de empresas sólidas, como Accenture, cotizando a 1 centavo para luego volver a su precio normal minutos después. Era el caos puro, una prueba de que los humanos ya no estaban al mando. Y si las máquinas podían causar estragos, los bancos centrales, dirigidos por humanos, también podían generar sus propias tormentas. 2015, el Banco Nacional Suizo, SNB, hizo algo que se suponía que los bancos centrales nunca deben hacer: sorprender a los mercados de forma radical. Durante años, el SNB había mantenido un tipo de cambio fijo, un suelo, de 1.2 francos por cada euro, para proteger su economía de una moneda demasiado fuerte. Pero ese día, sin previo aviso, anunció que eliminaba ese anclaje. El resultado fue un tsunami financiero. En esencia, fue la decisión de un banco central de abandonar abruptamente una política monetaria clave, lo que provocó una apreciación instantánea y masiva de su moneda, el franco suizo. En cuestión de minutos, el franco se disparó hasta un 30% frente al euro y el dólar.
Las características de este evento fueron el shock y la sorpresa absoluta, la volatilidad extrema y las pérdidas catastróficas para quienes habían apostado en contra del franco, confiando en la promesa del Banco Central. Imagina que el árbitro de un partido de fútbol, en mitad del juego, anuncia que a partir de ahora los goles marcados con la pierna izquierda valen el doble. Todo el que había basado su estrategia en las reglas anteriores se encontró en una situación de ruina instantánea. Inversores, fondos de cobertura e incluso algunos brokers de divisas quebraron en cuestión de horas. Demostró que el riesgo de contrapartida más grande puede ser la propia entidad que establece las reglas del juego. Y tras esta lección de política monetaria, el mundo se enfrentaría a un cisne negro de origen biológico. 2020, las noticias sobre un nuevo virus en China parecían un problema lejano, pero en cuestión de semanas, la pandemia de COVID-19 se extendió por todo el globo, obligando a los gobiernos a tomar una medida sin precedentes: apagar la economía mundial. El crash del mercado de 2020 fue la reacción de pánico de los mercados financieros ante el confinamiento global y la paralización casi total de la actividad económica para contener el virus. Se caracterizó por ser el desplome más rápido de la historia, con el índice C-SPY 500 cayendo un 30% en poco más de un mes. A diferencia de otras crisis, la causa no era financiera, sino sanitaria. El miedo no era a la quiebra de un banco, sino a un virus mortal y a la incertidumbre radical sobre cuánto duraría el parón económico. Para la gente, fue una experiencia surrealista: calles vacías, negocios cerrados, trabajo desde casa o, para millones, la pérdida del empleo. La vida cotidiana se detuvo. Fue la primera vez que la economía global se puso en coma inducido de forma voluntaria, sentando las bases para el extraño y salvaje fenómeno que estaba por venir. 2021. Y a una historia que parece sacada de un guión de Hollywood. GameStop, una tienda de videojuegos en declive, se convirtió en el epicentro de una batalla épica entre pequeños inversores y los gigantes de Wall Street. El rally y el short squeeze de GameStop fue un fenómeno de mercado impulsado por inversores minoristas, coordinados a través de redes sociales como Reddit, que compraron masivamente acciones de la compañía para forzar a los grandes fondos de cobertura que habían apostado en su contra a sufrir pérdidas masivas. Sus características fueron la coordinación a través de la comunidad online Wall Street Bets, el uso de aplicaciones de trading sin comisiones como Robinhood, y un sentimiento de David contra Goliat, una rebelión contra la élite financiera. El ejemplo es sencillo. Un grupo de grandes fondos había apostado a la baja, short selling, contra GameStop, pidiendo prestadas acciones para venderlas, esperando comprarlas más baratas después y embolsarse la diferencia. Pero un ejército de pequeños inversores empezó a comprar acciones como locos, disparando el precio. Esto obligó a los fondos a comprar acciones a precios astronómicos para cerrar sus apuestas perdedoras, lo que a su vez disparaba el precio aún más, en un círculo vicioso llamado short squeeze. Fue una insurrección popular, un acto de voluntad colectiva de la multitud digital que por primera vez demostró que podía mover los mercados de forma dramática y poner de rodillas a algunos de los jugadores más poderosos del mundo. Entonces, llegando hasta aquí, ¿qué harías si mañana tus ahorros quedarán bloqueados? Y mientras lo piensas, debes ver este otro video de los métodos de lavado de dinero, que seguro no los conoces a todos.